importante porque en función a eso nosotros tenemos que preparar un diseño para que pueda soportar teniendo en cuenta las características propias del suelo. Sobre todo cuando nos encontramos con suelos blandos. Los suelos blandos son suelos de mala calidad, de baja capacidad portante, ¿no es cierto? Pero sin embargo, comenzamos a revisar trabajos que se han realizado en años anteriores y vemos, a pesar de que es un suelo limoso, arcilloso, han podido mantenerse hasta la actualidad. En ingeniería civil, entonces, al final, vemos que el pavimento es una capa firme, ¿no es cierto?, constituida por una o más materiales que se van colocando sobre el terreno natural. En algunos casos entramos a un proceso de nivelación, ¿no es cierto? Y esto tiene una finalidad. La finalidad es aumentar su resistencia, ¿no es cierto? Y que esto permita el libre tránsito en algunos casos vehiculares y en algunos casos peatonales. En los materiales de repente más utilizados en la pavimentación urbana, ¿no es cierto?, son los materiales rocosos, el hormigón y la mezcla asfáltica. Una de las primeras formas de la pavimentación, como ejemplo, tenemos en Roma, donde vemos que están constituidas por varias camadas y esta gran obra de ingeniería que hasta la fecha permanece, y acá lo pueden visualizar, sobre todo cuando ven ustedes esas películas romanas, ¿no es cierto? Nos fijamos cómo el sistema de las rodadas que hicieron los carros, ¿no es cierto?, al pasar y al transitar, ¿no? Cómo se va formando, y esto es lo que podemos visualizarlo en la actualidad. Pero ¿cómo se constituye? ¿Cómo es la construcción? ¿No es cierto? Que aparentemente es compleja, pero es arte y es ingeniería. En el primer caso vemos que unos bloques, ¿no es cierto?, de piedra grandes, y sobre todo ahí es donde llama la atención, bien detallados, marcan los límites de la calzada. Fíjense ustedes, hoy nosotros marcamos los límites de la calzada con sardineles profundas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el asfalto no exceda el límite permisible. En este entonces, lo que se hacía era tallar las piedras, ¿no es cierto?, y enmarcar el límite de transitabilidad en una zona requerida. Los cimientos que ustedes ven de la calzada estaban formadas por gruesas capas de piedras grandes, ¿no? En algunos casos de canto rodado, en otras por extracción natural. Una especie de hormigón, ¿no?, compuesto no solamente por diferentes diámetros de piedra y cal. Fíjense ustedes la importancia de la cal. El núcleo básico de la calzada, ¿no es cierto?, era otra capa con piedras y restos de tejas y ladrillos, ¿no es cierto?, que a la vez se mezclaban con la cal. Entonces, vemos que el pavimento formaban grandes losas planas que facilitaban la circulación o la transitabilidad. Pero fíjense ustedes que también pensábamos en las obras de arte, ¿no? Estaba abombado en el centro para evitar pues, los charcos cuando había un clima húmedo de lluvia y no se empozara el agua. Fíjense, todo esto
se veía confirmen si me escuchan. Sí, ingeniero. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, se lo- Ahora sí, ¿no? Se ve el internet, qué raro.
Bien, pueden visualizar la imagen, ¿no? Entonces, Sí, ¿me escuchan? Sí, ya. Veníamos hablando acerca del pavimento y donde ven ustedes que tenemos tres etapas, la subrasante, la base y la carpeta. Entonces, como podemos ver, la estructura de un pavimento consiste en capas que van superpuestas y que los materiales pueden ser procesados, ¿no es cierto? Materiales que van a ir por encima del terreno natural. La finalidad es mejorar su capacidad portante para la transitabilidad de vehículos. Y podemos ver que la estructura de un pavimento debe ser capaz, primero, de dar una calidad de manejo aceptable, una adecuada resistencia al agüellamiento, al deslizamiento y al agrietamiento, lo cual permite incluso minimizar el porcentaje de accidentes y pérdida de vidas humanas. Deben estar apropiados los niveles de reflejo, ¿no es cierto?, de luz y un nivel de bajo ruido. Al final logramos, o se trata de lograr que las cargas de la llanta de tal manera que no sobrepase la capacidad portante del terreno. Pero alguien me diría, ingeniero, si nosotros, y podemos visualizar, casi nos atreveríamos a decir que un 70% de las avenidas no están dentro del estándar. Primero, que no hay un mantenimiento constante. Actuamos cuando ya el pavimento está deteriorado, ¿no es cierto? Que si hubiese una supervisión constante, que los municipios descentralizaran sus trabajadores y que puedan ir informando y no evitar y llegar cuando el pavimento ya está deteriorado. Porque uno hay que saber diferenciar lo que son fisuras, son grietas, y hay software y mecanismos que nos permiten determinar, ¿no es cierto?, el estado de conservación del pavimento. Materia de mucho trabajo, como te ven ustedes. ¿No es cierto? Entonces, cuando hablamos de pavimentos, hay tres tipos. El pavimento flexible, que está constituido por un concreto asfáltico, una superficie estabilizado con emulsión, ¿no es cierto? Una superficie asfáltico, pero para uso ligero. Eso es básicamente en la parte flexible. Hay concreto rígido, ¿no es cierto? Hay un concreto rígido, ¿no?, que tiene un espesor mayor y que básicamente se diseña para tránsito pesado. Compuesto, ¿no es cierto?, cuando es mixto, tenemos de los dos. Tenemos lo que es concreto y tenemos lo que es asfalto. Entonces, fíjense, específicamente tenemos tres tipos. Un concreto flexible, que es el asfalto, un concreto rígido, ¿no es cierto?, concreto propiamente, y tenemos el mixto o el compuesto, ¿no?, donde es concreto y asfalto. En términos, se refiere como los materiales en los respectivos pavimentos, que al final la función es transmitir los esfuerzos y las deflexiones en las capas subsecuentes. Miren ustedes un corte de un pavimento flexible. Fíjense, de un pavimento flexible, no rígido. Este es un corte típico, ¿no?, donde vamos a hablar a nivel de subrasante. Por eso hay trabajo de investigación, ¿no?, donde se mejora el nivel de subrasante. ¿No es cierto? Porque a veces utilizamos un recurso químico o un recurso natural. La pregunta es, ¿dónde lo vas a emplear? ¿En la subrasante, en la subbase, en la base o en el concreto asfáltico? Entonces, cada elemento tenemos nosotros que especificar. La subrasante debe ser compactada, ¿es cierto?,
debe tener un espesor máximo de 10 centímetros, material natural. ¿Se puede encontrar roca madre en cualquier nivel? Sí, dependiendo de la carretera. A veces, no se necesita subbase, de frente a la base. Tenemos el concreto asfáltico, que tiene un ligante en un rango de un 4 a un 6%, y agregado tenemos en un 94 y 96%. Debe trabajar a una temperatura de 150 grados para luego ser mezclados y luego compactados. Diversidad de equipos de compactación. No sé si a ustedes les ha pasado, pero desde ayer tengo un bendito número comercial que me llama cada 10 minutos y no me contesta. No sé cómo bloqueo. Entonces, fíjense ustedes, este es un corte típico donde tenemos la subrasante, la subbase y la base. En algunos casos no es necesario la subbase. Subrasante, base y el concreto asfáltico. Fíjense que la próxima es calificada. Tenemos un concreto, para ver la diferencia entre un concreto flexible y un concreto rígido. Cuando uno diseña un proyecto, básicamente lo centra en un periodo de tiempo, ¿no? Generalmente en un rango de 20 y 30 años. Entonces, cuando hablamos de un concreto flexible, la vida estimada del servicio es entre 10 a 20 años. Fíjense, la vida estimada de servicio es entre 10 y 20 años. No debería molestarnos en mantenimiento mínimo 5 años. Pero la realidad es otra. Al año ya tenemos problemas en ese pavimento. La pregunta básica, ¿a qué se debe que falla? Pueden ser 3 aspectos básicos: suelo, material, diseño. Suelo, material, diseño. Mientras, claro, me están entendiendo, ¿no? Mientras que un concreto rígido, su vida estimada de promedio es entre 20 a 30 años. Pero también muchos, en un tiempo corto de vida, presentan fallas como fisuras o grietas. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se debe? ¿Al suelo? ¿A la saturación del concreto? ¿Al material del concreto? De estas preguntas han salido y salen muchos trabajos de investigación. Cuando hablamos de costos, es cierto que un pavimento flexible tiene un costo más bajo, pero su mantenimiento encarece el servicio. Mientras que un concreto rígido, los costos iniciales son altos, porque es concreto. Mientras que el concreto flexible requiere un mantenimiento continuo, que dicho sea de paso, nosotros no lo hacemos, a pesar que tenemos una unidad de transporte, un ministerio de transporte que debe descentralizar. Mientras que el rígido requiere un mantenimiento continuo, pero no constante. En un pavimento flexible, de producirse alguna falla, la reparación, dependiendo del estado, puede ser de conservación, puede ser, ¿no es cierto? Puede ser fácil. Pero muchas veces lo descuidamos y actuamos cuando ya ese pavimento está deteriorado. Por lo tanto, ¿no es cierto? Ahí tenemos un problema.
Es fácil cuando hay un mantenimiento continuo. Y eso lo podemos visualizar donde pagamos peaje, ¿no? Ellos tienen un tramo y constantemente van revisando y cualquier falla lo van corrigiendo. No esperan llegar a los extremos. En cambio, en un concreto rígido es más trabajoso. Un poco se complica porque hay que cortar, pero este tipo de mantenimiento no es continuo, es esporádico, cada cierto tiempo, ¿no? Y que muchas veces cometemos un error porque reparamos la parte superficial, pero no, la pregunta siempre queda, ¿a qué se debió? En un concreto flexible, podemos con el tiempo ir añadiendo capas. A pesar de esto, no pierde sus propiedades de antideslizantes. De repente es más suave y menos rugosa. Soporta un mayor rango de temperatura. No sé si ustedes han transitado eh, por una avenida de pavimentos y donde el carro, pues, su tránsito yendo a una velocidad moderada es suave. Ustedes entran a la avenida Paseo de la República, ¿no es cierto?, que es de concreto, y van a ver el trote que hay en los amortiguadores, ¿no? Cada junta, troc, troc, cada junta, troc, troc, ¿no es cierto? Pero es de concreto. A diferencia de un concreto flexible, no podemos agregar un adicional encima del concreto, porque a la larga es concreto. Tendríamos, si queremos agregar una capa más, tendríamos que preparar ese concreto. Y esto encarece. Lo mejor es cortar, eliminar y volver a diseñar. Tiene una característica fundamental que sí soporta inundaciones. ¿No? Por su comportamiento físico y mecánico. Y en la parte inferior del concreto, es cierto, tiene que haber capas de menor espesor, pero bien compactadas y bien niveladas. Entonces, fíjense, hemos hecho una descripción entre un concreto flexible y un concreto rígido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El lunes práctica calificada. Delegada, Sí, profesor. publícame el lunes práctica calificada. Lunes nos Ya. toca, ¿no? Sí, una pregunta. ¿Lo que está exponiendo también vendrá? ¿O solo lo que hemos, los temas que hemos expuesto? No, lo que estoy exponiendo va a venir, hija. Ya, ya, profesor. Es un análisis comparativo entre dos tipos de pavimento. Pero a pesar de los cuidados, a pesar del control de calidad que uno quiere hacer, algo falla. Y revisamos normas y normas y sigue fallando. Muchos de ustedes han transitado por los centros comerciales, han dejado su carro en la zona de parqueo. Bajan, no sé si ustedes como ingenieros se han puesto a mirar la losa de concreto y ven que parece un mapa. Las fisuras y grietas están recubiertas con Sikaflex. Y ojo, es un concreto rígido.
muchos se preguntan a qué se debe. Nosotros tenemos una carga viva que se asume dentro de un diseño de un proyecto de 300 kilos. Pero hablaba con un calculista y me dicen, porque esto fue un problema que se presenta, es continuo, quejas continuas. Me dice, mira, yo en mi proyecto considero 1000 de carga viva. No me falla el primer mes, no me falla el segundo mes, no me falla el tercer mes y en el cuarto ya aparecen las fisuras. Ha habido una revisión, y creo que hay una revisión actualmente a las normas, con respecto a este problema que se está produciendo. Y que ha sido materia de mucho trabajo de investigación. ¿Que es caro? Sí, es caro. Es carísimo, es carísimo, es carísimo, es carísimo. Van a disculpar, es que no puedo agarrar mi celular, pero dentro de un número. Entonces, fíjense ustedes, por eso es que acá se genera una incógnita, ¿no? Y actualmente es materia de mucho trabajo de investigación. Cuando hablamos de un pavimento flexible, el sistema de rodadura es básico. Qué lindo es transitar por un pavimento flexible. Yo lo he hecho incluso en el desierto de Piura, ¿no? No sé quién tuvo la oportunidad de irme a Piura en mi carro y me metí por el desierto y es una carpeta, una luz, ¿no? A alta velocidad, tranquilo, ¿no? El riesgo que te puedan afectar. Pero bueno, entonces, hablar de pavimento flexible, lo que se busca es que la carga de la llanta, esta se distribuya de la zona de contacto a un área mucho más amplia a través de su capa. Observando o viendo que las deformaciones ocurridas en las capas bajas se reflejan en la parte de superficie. Cuando fallan, diferentes tipos de fallas, pueden ser, vamos a ver, ondulaciones que se presentan, piel de cocodrilo, huecos, etc. Mientras que en un pavimento rígido, a diferencia de un pavimento flexible, tienen suficiente fuerza de flexión. Por eso que cuando uno diseña un trabajo de investigación, lo que me interesa a mí es el esfuerzo de la flexión y deflexión. Muchas veces empleo un recurso químico o un recurso natural y me encuentro que el esfuerzo de la compresión está por debajo, pero donde aumenta, que es lo que me interesa, es en la fuerza de flexión. Que es lo que me permite que la carga de la llanta aún se transmita a un área más amplia con respecto a la capa inferior. Este análisis se realiza aplicando la teoría de placas en vez de la teoría de capas usadas en un pavimento flexible. Esa es la diferencia. Donde podemos ver que las capas de las llantas es transmitida por la capacidad al momento de doblarse la losa. Lo más interesante en un trabajo de pavimentación es el antes. Donde incide la importancia de los que en el área de geotécnica. Son los trabajos previos antes de la colocación del concreto. Entonces viene lo que es la preparación del soporte.
lo cual no tenemos que ceñirnos a las normas establecidas. En cuanto a la capa de soporte, la cual debe sufrir una compactación a una densidad especificada. Y que a la vez tenga una tolerancia en cuanto al alineamiento horizontal y vertical. Por eso es que es importante nivelar, primero, mejorar el material, el suelo, nivelarlo, compactarlo. En algunos casos, escarificarlo. Retirar aquellos elementos mayores a la capa, al espesor de la capa. La instalación de las canastas con varillas de transferencia de carga. Nosotros hemos tocado, verdad, no toqué con usted lo que es junta. La próxima clase es junta de dilatación. Delegada. Delegada. Sí, profesor. Me haces acordar, después voy a hacer una clase de juntas. Se me fue. ¿Cómo? No se le escuchó muy bien. Juntas horizontales, juntas verticales. Y acá vamos a tocar algo muy importante en lo que es pavimento. En los previstos para las juntas transversales de contracción se fija en la superficie unas canastillas, ¿no?, metálicas. Las varillas son varillas lisas, de un diámetro determinado, una longitud determinada, y a la vez una separación de diseño que debe estar en las especificaciones técnicas. Y es más, dentro del mismo proyecto. Que son colocadas a una determinada altura, igual a la mitad del espesor de las losas. Estas canastillas deben estar aseguradas, se debe verificar su alineamiento de la canastilla para que en el proceso del vaciado no sufran daño posterior. O sea, uno tiene que ser constante, hay una labor, hay un expediente técnico, están las características de las canastillas, en cada de este eje dónde se van a colocar, ¿no es cierto? Pero hay que verificar el nivel y que estén en buenas condiciones, porque son juntas de pavimento. Acá podemos ver dos cosas fundamentales. El uso de la canastilla. ¿Alguien me puede decir qué cosa está debajo de la canastilla? Una manta geotextil, ¿no es cierto? Esa manta, que lo tocó creo un alumno, que tiene una característica especial, porque mejora el comportamiento físico y mecánico, ¿correcto? Es una manta que puede ser biaxial, puede ser una manta triaxial, dependiendo de lo que mande el expediente técnico. Y sobre esa manta van las canastillas de las juntas del pavimento. Entonces, dice, si se desea minimizar los esfuerzos de tracción en el concreto durante la capa de fraguado, así como la posibilidad de que se produzca algún bombeo, se coloca una lámina impermeable, una manta,
sobre el pavimento, sobre el soporte del pavimento. Es una manta geotextil, que ahora es muy empleado. No es parecido a un plástico, pero no es plástico. Es importante de la formaleta, ¿no? Nos determinan el espesor, porque es metálico, ¿eh? Las formaletas son estructuras metálicas, ¿no es cierto? Fijas, empernadas, estabilizadas, ¿no es cierto? Que me permite controlar el espesor del pavimento, ¿no? Teniendo en cuenta que la canastilla está a una determinada altura, dejando la junta y ventilación. Entonces, fíjense ustedes, las formaletas, generalmente metálicas, deben tener una altura igual al espesor del diseño del pavimento. Y se debe anclar firmemente al soporte para resistir el empuje lateral del concreto, porque el concreto al momento de fraguar lo que hace es un empuje lateral, no es puntual. Y ofrece un apoyo al equipo de pavimentación cuando se trata de rodillo vibratorio, hace que no se expanda, lo estabiliza, lo encajona. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Qué interesante de la formaleta. ¿Qué es lo que cuidamos al momento de vaciar? In situ. Cuidamos que no se produzca una desegregación, separación de materiales finos con la separación de materiales gruesos. Y para esto es importante la caída del concreto. Desde el mixer al punto donde se va a vaciar el concreto. Y con esto, teniendo en cuenta, tomamos todas las precauciones para que no se produzca alguna segregación. Como podemos ver en este gráfico, el concreto es esparcido en el ancho de la franja para pavimentar, ayudado con lamperos, ¿no es cierto? Acá tenemos, dice, el concreto no debe sobrepasar los bordes de la formaleta porque es el nivel. Así como cuidamos el friso en una losa aligerada, así también cuidamos el nivel de la formaleta que nos determina el espesor del pavimento. Entonces no debe sobrepasar los bordes de la formaleta. Toda vez que algunas reglas no están diseñadas para poder soportar ese empuje lateral del concreto. Para eso es la formaleta, estabilizado en el terreno. Hay reglas mecánicas que ya vienen con un sistema de vibración. De no hacerlo, tendremos que vibrar el concreto. ¿Qué cosa logramos con la vibración? ¿Qué logramos con la vibración? Es una pregunta, señores. La consolidación del concreto. La consolidación del concreto, que es muy importante.
Bueno, también tenemos rodillos vibratorios, ¿no? En pavimento. Tenemos maquinarias que nos ayudan y que estos rodillos se hacen, pues, y lo tenemos justamente todo lo que es para ser parte de lo que es estas rutas rápidas que hay por Paso de la República. Podemos hacer un contraste y ver los tipos de diseño de concreto. Ahí se emplearon los rodillos vibratorios. Entonces, estos equipos conformados por uno más rodillos lisos que giran adicionados por un motor en la dirección opuesta, para lo cual nosotros empujamos y genera una vibración. Al ser empujado, teniendo como nivel la formaleta, los rodillos se extienden y compactan y alisan el concreto. Listo, es una sola pasada. Bueno, es un equipo. En algunos casos tienen dispositivos que les permite insertar la varilla de amarre en correspondencia con la junta longitudinal. A la vez constituyen dos carriles de manera simultánea. Fíjense ustedes. Fíjense ustedes esa regla. Es una regla que hace un vibrado y nivelación. Como ven, el pavimento es poco el recurso humano, ¿no? Más son equipos. Más son equipos. Acá podemos ver cómo la llana flotadora sella los poros, ¿no? Y restablece la estructura superficial del pavimento. Ya dándole el acabado en la superficie, podemos darle el acabado necesario. Ya. ¿Qué pasó? Con una llana o un frotacho manual pesado, podemos eliminar alguna imperfección que pueda suceder y darle el acabado a la superficie. Sacamos las muestras de la toma de concreto, ¿no es cierto? Ponemos la fecha de extracción de estas muestras, ¿correcto? Que es muy importante para someter a los datos. Ya sabemos que estas etiquetas tienen todo un proceso de curación, ¿no es cierto?, hasta obtener su resistencia como concreto endurecido. Bien, ahí nos vamos a quedar, señores. Hasta acá entra la práctica calificada. El lunes 8 en punto empezamos la práctica calificada. Listo, jóvenes, ahí nos quedamos. Que tengan todos muy buen fin de semana. Gracias.